¿Conoces la historia de Evan Roberts? No fue uno de esos predicadores que llenan estadios con su voz potente, ni un líder religioso más del montón. Evan, nacido en 1878, fue el instrumento que desató el fuego de Dios en Gales entre 1904 y 1905. Su vida no fue la de un carismático arrastrando multitudes, sino la de un joven quebrantado, obsesionado con una sola cosa: que se manifestara la presencia de Dios. Un Dios tan real, tan palpable, que lo tomaba con tal fuerza, que su cuerpo no podía soportar el peso de esa gloria. Los cultos comenzaban a las 10 de la mañana y se extendían hasta las 12 de la noche. Lo principal no eran las predicaciones, sino el canto, la oración y los testimonios. Lo más asombroso de Evan Roberts no fue solo lo que ocurrió. Más de 100,000 personas se rindieron a Dios en apenas unos meses. Los bares se vaciaron, los tribunales quedaron sin casos y toda una nación fue sacudida, sino el cómo. Él encarnó el método del cielo, un yo completamente crucificado en Cristo. Su oración más conocida fue un grito desde lo más profundo de su ser: «Dóblame, oh Señor». Esa palabra, doblar, llevaba una carga más allá de la emoción, implicaba rendición absoluta, como el metal fundido en el fuego, como la arcilla moldeada por el alfarero. Lo peculiar de Roberts era su silencio. Muchas veces no predicaba, simplemente lloraba. Interrumpía un mensaje por una impresión del espíritu o por el clamor de alguien quebrantado en una banca. Su liderazgo era extraño, casi invisible. Nunca se proclamó a sí mismo, no organizaba campañas. De hecho, le aterraba la idea de robarle la gloria a Dios. Por eso, cuando las multitudes comenzaron a venerarlo más a él que al Espíritu Santo, simplemente desapareció de escena. Hay algo profundamente conmovedor y profético en su historia. Tras el avivamiento, Evan sufrió largos períodos de agotamiento, oscuridad interior y aislamiento. Muchos lo tildaron de loco o desequilibrado, pero quizás solo era un corazón demasiado expuesto a la gloria, un vaso frágil que cargó lo eterno. Su retiro no fue una derrota, sino un acto de fidelidad. Nunca se vendió al sistema religioso ni capitalizó su fama. Vivió años en oración silenciosa y consejería personal, lejos del bullicio. Su legado no se mide en templos o instituciones, sino en impacto social y nacional. El avivamiento de Gales no fundó una denominación, pero inspiró decenas de movimientos y líderes y dio impulso a la misión de Azusa Street en Los Ángeles, cuna del pentecostalismo moderno. Evan nos dejó una lección que pocos quieren escuchar. Dios no usa tanto a los fuertes como a los doblados, y si el fuego del cielo vuelve a caer con intensidad, será sobre un altar hecho de lágrimas, más que de micrófonos. Una espiritualidad oculta, la vida en la sombra. Después del clímax del avivamiento, Evan experimentó un colapso emocional y espiritual. No fue mero agotamiento, sino una profunda interiorización de su llamado. Su vida devocional se volvió contemplativa, marcada por el silencio. Pasaba horas, incluso días en oración, escribiendo lo que llamó cartas espirituales, muchas nunca publicadas, donde plasmaba visiones, clamores, advertencias y consuelos. No buscaba visibilidad, sino profundidad. Rechazaba el protagonismo humano en la obra de Dios. Una de sus frases más íntimas lo resume: «Prefiero ser olvidado en la tierra y recordado en el cielo que celebrado por los hombres y dejado de lado por el Espíritu». Su espiritualidad fue mística, centrada en la cruz, la obediencia y una intercesión silenciosa. Su desaparición pública, una renuncia profética. Desde 1906, Roberts se retiró casi por completo de la vida pública. No volvió a predicar en grandes reuniones. Se recluyó durante años en casa de Jesse Penn Lewis, quien publicó parte de sus escritos, aunque fue señalada como causa de confusión en la vida de Evan.
Muchos pensaron que se había desviado, pero fue lo contrario. Abrazó el llamado del siervo oculto. Se retiró por amor a la pureza del mover del Espíritu, convencido de que el hombre no debía estorbar lo que solo Dios podía sostener. Fue, tal vez, el único avivador que no construyó un imperio personal. Influencia en América Latina. Aunque Evan Roberts nunca puso un pie en América Latina, el espíritu del avivamiento galés sí lo hizo. El avivamiento de Azusa Street en 1906 fue profundamente influenciado por Gales, incluso buscando consejo del propio Roberts. Desde Los Ángeles, el fuego viajó hacia América Latina. Movimientos de santidad y oración intensa en Argentina, Brasil y Chile en las primeras décadas del siglo XX llevan la huella del fervor galés. El estilo espontáneo, los cánticos congregacionales sin estructura, la dependencia total del espíritu. Todo eso tiene raíces en el modelo galés. En cierta forma, el corazón rendido de Evan Roberts sigue latiendo en América Latina, no como una doctrina, sino como un susurro del cielo. Ríndete, no tomes el control, dóblate. Cartas del Espíritu. Una de sus cartas más impactantes es la de la Semana de Silencio, oyendo la voz de Dios. Durante una semana, Evan fue obligado por el Espíritu a no hablar ni recibir visitas. Al día siguiente, escuchó una voz literal citando Isaías 61:10 en inglés y en galés. Otro día, una ola de gozo lo inundó y solo pudo pronunciar: Jesús, Él es suficiente para mí, para todos. En otra jornada, una experiencia tan intensa con Dios lo sacudió que sudó copiosamente. Soy un vaso vacío, tómame, Señor. Finalmente, escuchó una orden clara. Toma tu pluma y escribe. Ese silencio no fue voluntario, sino un entrenamiento profético en la escucha, una consagración radical. Otra carta relata una comunión nocturna ininterrumpida. A la 1 de la madrugada, entraba en oración profunda por 4 horas y luego otra experiencia lo tomaba de 9 a 12 del mediodía. Esta vida mística provocó sospechas. La dueña de su pensión, al verlo tantas horas así, lo echó creyendo que estaba poseído. Autobiografía quemada. Horror al ego. Se dice que escribió una autobiografía donde volcó visiones, ideas y pasos de fe. Pero temiendo el orgullo, la arrojó al fuego. No quería empañar el mover de Dios con gloria humana. Su reverencia por el Espíritu era tan intensa que una vez interrumpió su predicación, señaló a una persona, reveló su pecado y lo llamó al arrepentimiento. Otra vez, salió del recinto porque sabía que alguien estaba agonizando por su culpa. Al encontrarlo, la persona estaba en el suelo, gimiendo bajo convicción. Reflexión teológica. Estos testimonios revelan una dimensión mística y ascética en Evan. No fue solo un avivamiento de masas, sino un corazón profundamente expuesto a Dios, obediente hasta lo extremo, guiado por impresiones, silencios, voces y visiones, guiado por el Espíritu Santo. Últimos años. En la sombra, Evan impactó Gales a sus 26 y 27 años. Luego vivió 20 años en las sombras. A los 47 volvió a la casa de sus padres. Su padre murió un año después. Nada había cambiado en Evan. La unción seguía intacta. Lo invitaron a predicar y Dios volvió a obrar. En el sepelio de su padre dio unas palabras y una corriente eléctrica espiritual recorrió la congregación. Días después, orando por un niño, el cuarto se llenó de luz. La noticia se esparció. El avivador había regresado. Hubo sanidades, liberaciones y profecías, pero al año siguiente desapareció de nuevo. A los 50 años, nadie hablaba ya de él. Pasó al olvido. Sus últimos años los dedicó a escribir poesía y llevar un diario. Su última palabra escrita fue enfermo. Murió en 1951 con 72 años. Fue sepultado en Gales, entre cantos de sus himnos favoritos. El legado del avivamiento. Este mensaje es para ti.
El avivamiento es quebranto, es renuncia total, es vivir doblado. Para que Dios impacte una nación, antes alguien debe impactar los cielos. Evan Roberts fue un joven minero común y corriente, pero desesperado por la presencia de Dios, por la oración ferviente y por obedecer al Espíritu Santo. Esa unción de búsqueda sigue allí, en su tumba, como la unción de Eliseo, que revivió a un muerto. Tal vez hoy un cristiano seco deba tocar ese manto. ¿Estás dispuesto? ¿Te atreves a pagar ese precio? ¿Podrías soportar semejante peso de gloria? Oremos. Señor, levanta a quien escucha esta historia como un avivador. Dale el fuego y la desesperación por tu presencia. Dale el poder, la obediencia y la unción. Enciende esta vida para un gran avivamiento. En el nombre del Señor Jesús. Amén.